Hola, buenos días, mis hermanos. Feliz día domingo. Así que en este hermoso día vayamos a misa los que podamos para poder alimentarnos con el cuerpo y la sangre del Señor. Y los que no podamos ir, bueno, pues gocémonos alimentándonos con este alimento espiritual que todos necesitamos. Así que en este hermoso día domingo, mis hermanos, el Señor una vez más está al pendiente de nosotros con este alimento que nos regala para el bien de nuestra vida. Bueno, démosle gracias al Señor por este día más que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque grande es tu amor y tu bendición. Y en este momento, Señor, te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra, podamos meditarla, guardarla en nuestro corazón y así, Señor Jesús, poderla vivir y para que nuestra vida sea diferente, caminando contigo. Por eso, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque en este hermoso día tú nos alimentas con tu palabra, con este alimento espiritual que todos necesitamos. Y confiando en tu amor misericordioso y en tu bendición que recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buenos días. En este hermoso día domingo que hace un poquito de frío. Así es que si me ven así con ese suétercito es porque tengo frío. Así que gracias mis hermanos y bueno, sigamos adelante con este alimento espiritual que tenemos acá presente. Así es que bueno, ahora en este día, en San Mateo 2, del 1 al 12, en este hermoso día domingo. Mateo 2, del 1 al 12. Y dice así, del oriente vienen unos magos. ¿Mm? Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiera a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran a donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos,
Este hermoso evangelio de hoy tiene muchas cosas que a nosotros nos pueden hacer entender la magnitud del amor de Dios, que a veces se manifiesta como un misterio, ¿verdad? Pero el Señor nunca nos deja con la duda, siempre nos da lo que necesitamos. Así es que bueno, aquí de qué nos habla? Que, que unos reyes venían de Oriente, ¿verdad? ¿Y cuándo llegaron ahí? Cuando nació Jesús. ¿Y en qué tiempo? En el tiempo de Herodes. Así que esos reyes, unos magos que venían de Oriente, llegaron a Jerusalén. ¿Verdad? ¿Y qué llegaron? Preguntando dónde estaba el rey que les había nacido. ¿Verdad? Wow, ¿se imaginan que alguien llegue a tu pueblo y te digan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Pues el mismo rey tuvo miedo de que le fueran a quitar su reinado. Y se alborotó todo el pueblo junto con el rey. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se espantaron. Dice que un rey. Miren, hermanos, el pueblo de Israel, desde antes con los profetas, el pueblo de Israel ya sabía que iba a llegar el Mesías, que Dios ya lo había prometido y lo estaban esperando. Y ahora que llega, se espantan. No, mis hermanos. Así es que entonces, ¿quién les entiende, verdad? Entonces todos se alborotaron. ¿Por qué? Al oír esto, dice, Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Entonces, esa noticia se les vino como una bomba encima y el rey, que era de esos avariciosos que no quería dejar el poder, quería seguir siendo el rey, entonces tuvo miedo. Pero, digamos, un rey pequeñito, si ha nacido, ¿a poco le va a poder quitar el reinado luego, luego? ¿Verdad que no? Pero bueno, ese tuvo su miedo. ¿Y quién se lo quitó? Nadie. Así que por eso se espantó, junto con el pueblo que se sorprendieron. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que estaban pidiendo a su Salvador y cuando llega, se espantan? Qué bárbaros. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Y entonces, ¿este qué hizo? Reunió a todos los sabios de su reinado, a los que sabían de eso, de las escrituras, a los que enseñaban la ley de Dios, porque entonces se regían supuestamente por los 10 mandamientos que les había dejado Moisés, aunque sabemos que casi ya eran 800, porque ya le habían aumentado ellos, y ya no era la legítima ley de Dios, sino que ya tenían más cositas que el hombre le fue aumentando, ¿verdad? Entonces, pero sí le dijeron que dónde iba a nacer, porque él preguntó que dónde iba a nacer, ¿verdad? Y ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta, ¿verdad? Entonces lo refirieron ahí, porque los profetas habían escrito tocante a eso. ¿Y qué le había dicho el profeta? Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Ah, de ahí iba a nacer el rey de reyes. Y sí, era verdad que ya había nacido el rey, pero, pues, estos pensaban un rey con poder para derrocar a alguien de su trono, pero nunca pensaron que era el rey del cielo, el rey de la gloria, el rey de la vida, el que venía. Ellos esperaban un rey con espada de fuego, que los librara de todo, pero no a alguien que viniera a salvarlos espiritualmente, a darles vida. ¿verdad? Por eso no lo entendieron, por eso no lo quisieron recibir. Así que entonces, ¿y qué pasó después? Herodes llamó a los magos antes de que se fueran para donde estaba Jesús, ¿verdad? Les llamó y les dijo que fueran a buscarlo y que cuando lo encontraran le dijeran dónde estaba.
porque también él quería ir a adorarlo. Pero ¿ustedes creen que lo quería ir a adorar? Quería ir para matarlo, no para adorarlo. Pero pues eso no le iba a decir a los reyes, ¿verdad? A los magos. Entonces, ¿y qué pasó cuando salieron de ahí, de Jerusalén, que se fueron para Belén? ¿Verdad? Volvieron a mirar la estrella que ya no miraban de hacía un tiempecito, ¿verdad? Y volvieron a mirar la estrella y la siguieron y esa estrella se paró donde estaba nacido el niño Jesús. Entonces llegaron hasta donde estaba él y al entrar en el lugar donde estaba, miraron al niño y a su madre María, ¿verdad? Y lo adoraron. ¿Y qué pasó? Le dieron regalos, 3 regalos: oro, incienso y mirra. Así es que, ¿por qué fueron 3 regalos así? El incienso, bueno, primero empezamos por el oro, porque había nacido el niño, había nacido el rey de Israel, el rey de los judíos, el rey de nuestra vida. Y como rey, allá los reyes, cuando iban a visitar a otro rey, les llevaban regalos. Uno de los preciados regalos era oro, mucho oro, para que se hiciera amigo de ese rey y no se fuera a levantar en armas y lo atacara, ¿verdad? Entonces así mantenían la paz. Pero aquí, uno de los reyes magos, ¿qué le dio a Jesús? Oro, pero no por interés de que no le fuera a hacer la guerra, sino porque él era el rey de reyes, el señor de señores, era el rey del universo, el rey de nuestra vida. Por ser el rey, le dio oro, ¿verdad? Porque era Dios mismo. Entonces, ese fue un regalo. El otro fue la mirra. ¿Por qué le dio mirra? Porque como Dios también era hombre. Porque Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y un día, como hombre, iba a morir. Y ese era para prepararlo para el día de su sepultura. O sea que, qué regalito, ¿verdad? Pero ese fue su regalo. Y luego, el incienso. ¿Y el incienso qué significa? Nosotros en misa hay un tiempo cuando el sacerdote agarra el incensario y le da inciensa el altar. Y cuando va a leer el Evangelio, inciencia el Evangelio. Y ese es el aroma agradable a Dios. Entonces, el incienso que le dieron de regalo a Jesús, se lo dieron porque Jesús era, es y será Dios. Por eso fueron esos 3 regalos que recibió el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, también hay otro pequeño detallito que debemos saber. Miren, los magos se dice que eran sacerdotes muy respetables y también que eran magos y también que eran los que miraban los astros, las estrellas. Entonces, miren, ellos eran de diferentes lugares y cómo es que se juntaron los 3 para venir juntos. Ahí nos estamos dando cuenta que Jesús, que vino al mundo, pero no solamente para el pueblo judío, que es el pueblo que lo estaba esperando. También es para todas las naciones del mundo entero, porque los 3 reyes magos representaban a la humanidad entera. No nada más venía para ese pueblo de Israel, sino venía para el mundo entero. Y eso se ha cumplido, porque si no,
tú y yo, algunos, nos formaríamos parte de, de este gran misterio de Dios en nuestra vida, del poder, del amor, de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy judío y muchos de ustedes que están mirando tampoco son judíos. Entonces, no vino solamente al pueblo judío, sino para todo el mundo. Por eso tú y yo podemos gozar de ser también hijos de Dios. Porque si estamos bautizados, somos hijos adoptivos de Dios. Así que mis hermanos, algo hermoso, algo interesante, como la magnitud del amor de Dios se manifiesta en diferentes formas, pero para bien de la humanidad, para bien de todos sus hijos. Solamente tenemos que, ¿cuál es el deber del cristiano? Creer. Creer que Jesús de verdad nació, que murió por nosotros y que resucitó venciendo a la muerte y el pecado y ahora camina y está con nosotros. Porque si el Señor dijo, yo estaré con ustedes hasta los últimos días de este mundo, quiere decir que nunca estamos solos. Pero solamente tenemos que creer. Así que mis hermanos, miren, ya para terminar, a los Reyes Magos los llamó por medio de una estrella. Y luego, más adelantito, después de 30 años, llamó a otros pescadores. Dice, a los pescadores los llamó después de una pesca. ¿Cómo está ese? Es un gran misterio, ¿no? A los magos con una estrella y a los pescadores después de una pesca. Porque en eso se manifestó la grandiosa misericordia de Dios presente en Jesús, que podía hacer cosas que nunca habían visto. Así que mis hermanos, los reyes magos vinieron de Oriente y nos representaban a todos, a ti y a mí, y a todo aquel que no es judío. Así que demos gracias al Señor y recordemos que el amor de Dios es muy grande y alcanza para todos. Solamente hay que tener un corazón humilde que clame y que busque sinceramente a ese Jesús que camina y que está esperándonos con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por ese amor tan grande que tú nos tienes al venir al mundo y nacer aquí y ser una persona como nosotros, menos en el pecado. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y pedimos tu bendición, Señor, para seguir caminando en este camino de la vida que nos ha tocado vivir. Y recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones.